nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta mi fe en esta mañana, Señor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Yo no quiero quedarme en el 30. Yo no quiero quedarme en el 60. Yo quiero quedarme y dar el 100%, Señor. El 100%. El 100%, Padre, en esta hora. En esta hora, Señor, me olvido de todo obstáculo, de toda ansiedad, de toda dificultad que estés pasando. Hoy me olvido de ello y me entrego a ti en esta mañana, Señor. Este es tu tiempo allí, iglesia. Este es tu tiempo allí. Y hoy te quiero buscar, Señor. Vamos, díselo ahí, Señor, yo te quiero buscar en esta mañana. Mis oídos están atentos a tu voz, Señor, porque tu palabra dice que las ovejas que te pertenecen escucharán tu voz, Señor. Yo quiero escuchar la voz del Señor en esta mañana. Vamos, díselo allí. Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu voz. Todo oído que esté cerrado a la voz del Señor, ahorita, en este momento, se abren ahora en el nombre de Jesús. Se abren ahora en el nombre de Jesús. Vamos, pídele allí, porque dice que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Lo que tú tienes que destapar primero es tu oído espiritual. La fe viene por el oír. Allí hay alguien que está aquí con un familiar que desea que él escuche la voz de Dios. Y por eso tú en esta mañana a esa persona que yo le estoy hablando le vas a decir al Señor en esta hora: Señor, destapa los oídos de él, destapa los oídos de ella, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, esa sea tu oración en esta mañana. Destapa los oídos de él. Vamos, pronuncia su nombre en esta mañana. Pronuncia su nombre. Vamos, díselo al Señor: destapa los oídos de ella, destapa los oídos de él, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos allí. Vamos, dile allí: Señor, destapa los oídos de él, porque él necesita fe. Él necesita una visitación del Espíritu Santo. Él necesita una visitación del Espíritu para que él pueda buscar de Dios, para que ella pueda buscar de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor, gracias. Imposible para ti, no hay nada. Imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Gracias, Señor. Nada es imposible para ti, no hay nada imposible. Gracias, Señor. Para ti. Gracias, Señor. Nada es imposible para ti. Gracias. Nada es imposible para ti. Ahí hay un Nada es cántico nuevo. imposible para ti, Ahí hay un cántico no hay nuevo. Ay, ay, nada ay. Ese es un cántico imposible nuevo. para Ese es un cántico de Jehová, Nada para es Jehová. imposible Es un cántico para Dios. Ese es un cántico. Nada es imposible para Vamos, ti. vamos, pronúncialo allí. Nada No la dejes es sola. imposible No la dejes para sola. ti, No me la hay dejes nada sola. Vamos, pronúncialo allí. imposible Nada es imposible para para ti. Nada es Hay un cántico imposible nuevo para allí. ti. Hay un cántico nuevo allí. No hay nada Vamos, sé como María. imposible para ti. Oh, sí, Señor. Nada es imposible para ti. Aquí está el Señor. Nada es imposible para ti. Vamos, disfrútalo. Nada es imposible Cántalo. para ti. No hay nada imposible para ti. Vamos, Dubán. Nada Abre es tu boca, imposible Dubán. Abre para tu boca. ti. Vamos, varón, abre tu boca. Nada Abre es tu boca y dile. imposible para Cántale. ti. Canta ese cántico también. Nada es Vamos, dile, imposible nada es para imposible ti. para No hay ti. nada. Vamos, abre tu boca, varón. Abre tu boca. Yo siento al Señor aquí en esta mañana. Oh, aquí está paseándose. Nada es imposible para ti. Oh, sí, cántaselo. Nada es imposible para Oh, sí, ti. Señor. No hay nada Hay un imposible para ti. Vamos. Nada es imposible para ti. Nadie es imposible. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. No hay nada No hay nada. imposible para ti. Oh, sí, Señor. Imposible para
sí, oh, gloria a Dios. Oh, sí, Señor. Imposible para ti. Nada es imposible. Nada es imposible para Nada es imposible para nuestro Rey. Nada es imposible. Nada es imposible. Para ti. Y nada es imposible para ti. Ahí está no hay esa- nada Ahí está el Señor. imposible para Ahí está el Espíritu Santo. ti. Nada es imposible para Ahí te está tocando el Espíritu Santo, mujer. Nada es imposible para ti. Y nada es imposible para ti. No hay Nada es imposible para Él. Imposible para Nada es imposible ti. para Él. No hay nada imposible para ti. Oh, aquí está. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. No hay nada. No hay nada. Imposible para ti. Oh, no hay nada. Nada es imposible para ti. Nada es No es imposible para ti. Vamos, díselo. Nada es imposible para ti. No hay nada. No hay nada. Imposible para ti. Vamos, díselo. Nada es imposible para ti. Vamos, díselo, Cari. Nada es imposible para Vamos, mujer. ti. Nada es imposible para ti. No hay nada imposible Oh, sí, para Señor. ti. Yo veo a María Nada ahí. es imposible para Yo veo a ti. María. Yo veo a María. Nada es imposible Yo veo a para María. ti. María era la hermana Nada de es Abra- de imposible Moisés. para ti. No hay nada. Y dice la historia imposible para ti. que cuando Nada es cruzaron el imposible mar, para ti. cuando el mar se abrió, Nada es imposible. dice que ella llevaba un pandero. Nada es imposible Y dice que para cuando ti. cruzó, ella empezó a danzar y a cantar y hubo un cántico nuevo de triunfo. Nada es imposible. Por eso aquí está. Nada es imposible. Hay un cántico nuevo en tu boca en esta mañana, iglesia. Ese es un cántico nuevo. Nada imposible para ti. Oh, sí, Señor. Nada es imposible para ti. Nada es imposible. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. No hay nada. No hay nada imposible para ti. Nada es imposible para ti. Oh, sí, Señor. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. No Ahí las hay cargas nada se van. Imposible para ti. Se van en el nombre de Jesús. Imposible para ti. Toda carga que está sobre tu vida se va, se cae ahora en el nombre de Jesús. Esa carga la toma Jesús en esta mañana. Esa carga tuya la toma Jesús en esta mañana. Por eso relata allí con tu boca, nada es imposible. Nada es imposible Él las para tomó ahora, ti. Él la está tomando ahora. Nada es imposible para ti, no hay sí. nada imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Oh, sí, Señor. Nada es imposible para ti. Nada imposible para ti. Aquí hay verdaderos adoradores que adoran en espíritu al Señor. Aquí hay verdaderos adoradores. Aquí hay una iglesia que se levanta adorando en el espíritu. Eso es en el espíritu. Estás por fe en el espíritu. En el espíritu. Hay algo sobrenatural aquí en esta mañana. Hay algo sobrenatural aquí en esta mañana. Hay algo sobre ti, mujer. Hay algo allí, mujer, que se está cayendo en el nombre de Jesús. Ay, ay. Recibe allí. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Recibe allí, mujer. Vamos a ese cántico. Nada es imposible para ti, no hay nada No hay imposible nada para Vamos, ti. cántaselo fuerte. Nada es imposible para ti. Vamos, recibe allí. Nada es imposible para Vamos, ti. cántale al Señor. Nada es imposible para Vamos. ti, no hay nada. Levanta tu bandero. Levanta tu bandero. imposible para Levanta tu ti. bandero, iglesia. Levanta tu Nada es bandero. imposible Hay para triunfo allí. ti. Hay triunfo allí. Levanta tu Nada es bandero. imposible para Levanta tu bandero. ti. Nada es imposible para ti, no hay Vamos. nada
imposible para Vamos, ti. levántalo. Nada es Levántalo. imposible para ti. Nada es imposible para ti. No hay nada. Y nada es imposible No hay nada. para ti. No hay nada imposible para ti. Cántalo. Imposible para ti. Vamos, díselo. Imposible para ti. Oh, sí, Señor. Nada es imposible para ti. No hay nada imposible para ti. No hay nada, Señor. No hay nada, Señor. Qué precioso. Qué visita, qué atmósfera hay en esta mañana aquí. Qué atmósfera tan preciosa. Regocíjate. Regocíjate, pequeña manada. Regocíjate. Que a tu rey le ha placido daros el reino. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Regocíjate allí. Regocíjate. Hay descanso en esta mañana aquí. Dice el Señor, yo soy tu reposo. Yo soy tu descanso. Oh, sí, Señor, allí. Estás tomando agua de la fuente. Estás tomando agua de la fuente. Estás tomando agua de la fuente. Y yo sé que van a brotar ríos de ti. Yo sé que van a brotar ríos de ti. Yo sé que va a ser eso. Porque ese es el Señor. Es el bendito. El bendito. El Rey. Oh, gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por esta atmósfera. Gracias, Señor, por escucharnos en esta mañana, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque este año es un año sobrenatural para la iglesia. Es un año sobrenatural. Hay cosas que van a pasar en tu vida sobrenaturales. Y ten los oídos y los ojos despiertos para que dé testimonio de la grandeza del Padre. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, gloria a Dios. Puede sentarse. Puede sentarse. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos aquellos que están ahorita conectados a través de nuestro canal de YouTube, nuestra plataforma en Facebook. Bienvenidos. Espero que hoy sea un día de bendición para ti, que esta palabra llegue a tu corazón. Amén. Y estamos en un tiempo donde yo lo he llamado la Universidad de Dios. ¿Cómo se llama? La Universidad de Dios. Yo quiero que a partir de este momento usted se meta y se conecte con el Señor. Y yo quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 7. Yo lo voy a leer en una versión muy diferente a la que de pronto usted tenga allí, ¿verdad? Me encantó esta versión, aunque todas tienen obviamente el mismo enfoque, pero me encantó porque hay unas palabras que yo quiero que usted se quede allí con ellas para que usted las medite y pueda entender en esta mañana la palabra que Dios tiene para tu vida. Yo le he titulado La Universidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña. Dios es un Padre que enseña. Es un Padre que está atento a ti, no solamente a tu necesidad, sino a enseñarte. Porque Dios es un Dios que direcciona. Dile al que está a tu lado, Dios me direcciona. La Biblia es dirección. El libro que acabas de abrir, si lo tienes ahí en tu equipo o de manera viva allí, ¿verdad? De manera literal, viva. Yo podría decir que es un libro que está lleno de instrucciones. Y el Padre siempre nos ha dicho, ¿verdad?, que Él te va a direccionar. Y cuando Él te direcciona, te va a dar, ¿qué? Diga conmigo, una instrucción. Y la instrucción me lleva a una corrección o me corrige cuando yo estoy por el camino que no es. Y en esta versión de Primera de Pedro, quiero
hablar un poquito acerca del tema de las pruebas, del tiempo de prueba. Todos tenemos tiempo de prueba, diga conmigo, tiempo de prueba, ¿verdad? Donde necesitamos saber qué está pasando con lo que me está sucediendo. Eso en muchas situaciones tú te preguntas, a mí por qué, o por qué me pasa esto, aquello, lo otro, ¿verdad? Yo quiero que ponga atención porque sé que Dios te va a hablar muy puntualmente. Y yo quiero que entendamos que el principio fundamental, ¿verdad?, de la prueba, vamos a leerla aquí en esta versión, dice, por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos ¿qué? Problemas y dificultades, esta versión se llama traducción lenguaje actual, para que usted lo sepa. Traducción lenguaje actual. ¿Ok? De pronto usted tenga aquí la Reina Valera o muchos tengan tal vez la nueva versión internacional, pero me encantó esta porque voy a hablar de una palabra muy puntual. Y dicen, alégrense, versículo 7, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. ¿Cómo es la confianza que tú tienes con Dios? Diga conmigo, con el oro. ¿Cómo es el oro? ¿Cómo, para ti, qué es el oro? No el loro, sino el oro. ¿Ok? Loro no, sino oro. ¿Ah? Porque el loro viejo, ¿cómo saben, verdad? No da la pata. Denle un aplauso fuerte al Señor. Ok. Bien, entonces, el Señor aquí nos está, en este versículo, nos está diciendo algo muy importante, que dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, ¿verdad? Entonces, se estaba refiriendo Pedro, en la inspiración del Espíritu Santo, colocando un punto muy importante, y era que se refería a las dificultades. Y él decía algo, y para ti tiene que hoy retumbar en esta mañana. Dice, alégrense, imagínate. Lo que te está pasando, tú tienes que alegrarte. Wow, parece ilógico, ¿verdad? Parece ilógico. Pero ahí está hablando que la dificultad que tú tienes en esta mañana, ¿verdad? La prueba que tú tienes en esta mañana, el Señor te está diciendo que ¿qué? Que te alegre. Y eso es lo que vamos a saber en esta mañana. Que lo que te está pasando, ¿verdad?, tiene un propósito. Diga conmigo, lo que me está pasando tiene un propósito. Entonces usted tiene que aprender en esta mañana que Dios es un Dios de planes, ¿verdad? Es un Dios que antes de que tú vinieras a este mundo, ya esas pruebas y esas dificultades, ya Él sabía que tú ibas a pasar por ellas. Pero ¿qué pasa? Que tú no estás solo en la prueba. Tú no estás solo en la dificultad. Dios te acompaña. Y una de las cosas, y vamos a entender en esta mañana por qué me pasó o me está pasando a mí y para qué, cuál es el propósito de lo que me está pasando a mí. Me refiero a las dificultades y a las pruebas, ¿verdad? Pero en este versículo el Señor dice, alégrense, ¿verdad? Alégrense, alégrense. Y dice, versículo 7, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Es decir, algo muy importante que Dios desea es que lo que te está pasando tú tengas confianza en el Señor. Hay un propósito. Vamos a seguir adelante. Dice, así como la calidad del oro se pone a prueba en el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Por eso me encantó, porque estaba como más sencilla y más entendible. Dice, punto seguido, si ustedes pasan la prueba, ¿qué dice? Si ustedes pasan la prueba, diga conmigo, si yo paso este problema, vamos, díselo allí. Mire, usted tiene siempre que hablarle al problema. El problema es como Goliat. El problema es como Goliat. Viene todos los días y se te estaciona al frente y te dice, estás acabada. ¿Qué le decía Goliat a David? ¿Verdad? ¿Qué le decía Goliat antes que David lo conociera? Dice la palabra que David llegó y encontró que estaba vociferando un gigante por allá, ¿verdad? Porque David fue por accidente, supuestamente a llevarle comida a los hermanos que estaban al frente de la guerra, estaban en el ejército. David no fue a pelear, David fue a llevarle un queso y unos panes, ¿verdad? Y un poco de alimento para sus hermanos. Y cuando vio, él se extrañó y dijo, ¿quién es ese incircunciso? ¿Verdad? Que está vociferando a los escuadrones del Dios viviente. Fíjate la actitud de David. David no era soldado, era un pastor de ovejas.
Pero David tenía algo muy importante. Primero, que tenía el llamado, así como tú lo tienes en esta mañana. Segundo, se consideraba un hijo del Señor, así como tú estás en esta mañana. Y tercero, sabía, ¿verdad?, que él no estaba solo. Él no estaba solo. Y una de las cosas importantes es que tú tienes que llamar. Y por eso el problema siempre tú te levantas y el problema está allí. Como un gigante. Está el Goliat allí, ¿verdad? Así que con tu imaginación, ese Goliat que está allí, dile, tú lo vas a derribar en esta mañana. Vamos, díselo allí. Yo te voy a derribar en esta mañana. Háblale al problema. Sí. Porque no solamente, escúchame bien, Dios no te está pidiendo solamente que tú ores, ¿verdad?, y le busques, sino que actúes. Y para actuar hay una forma, ¿verdad? A pesar del miedo, tú tienes que tener un elemento muy importante en tu vida que se llama coraje. ¿Cómo se llama? Coraje. Hay que tener coraje para levantarse, ¿verdad? Y el problema está grandote allí, al pie de tu cama, ¿verdad? Para ponerlo así de manera ilustrativa, y te dice, no, aquí me voy a quedar, y ese problema te dice, te voy a derrotar, no lo vas a conseguir, no lo vas a lograr, muchas cosas te dice el problema a ti en esta mañana. Y dice la historia entonces que David lo vio con una actitud, desde la actitud de Dios, desde la mente de Dios. Amén. Y esa es la manera importante que tú tienes que enfrentar la vida, desde la actitud de Dios, porque si tú lo enfrentas, la vida, desde la actitud humana, ¿verdad?, no se acaba. No se acaba. Y la actitud de parte de estar involucrado con los preceptos y mandamientos de Dios, es que tú conozcas al Señor. Si tú no conoces a Dios, no puedes enfrentar el problema. ¿Por qué? Porque la Biblia habla que Dios nos ha equipado. Diga conmigo, equipado. Por eso yo te invito, ¿verdad?, a que conozcas más de Dios. ¿Cómo? Inicialmente con tu relación personal. Todos los días te levantas antes de ir a lo que vayas a hacer. ¿Qué se exige? Una comunicación con el Señor. Estudiar la palabra, ¿verdad? Y aquí en la iglesia tenemos un espacio importante que se llama la academia. Y otros eventos importantes para que tú crezcas en el conocimiento de Dios. Amén. El día con Dios, ¿verdad? La academia y así sucesivamente. Entonces, hay algo aquí que me llama mucho la atención, porque dice Pedro que alégrense. ¿Y qué era lo que me tenía que alegrar? No del problema, sino de que Pedro sabía que la confianza que tenían en Dios era quien le iba a dar la victoria en el problema. Porque él dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Es decir, Dios siempre te va a probar. Dile que a tu lado, Dios siempre te va a probar. Es que la prueba es importante, y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Yo no me quiero adelantar. Y dice, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de quién. Diga, de la confianza que tú tienes en Dios. Cuando todos estemos frente al Señor en la eternidad, habrá un elemento importante que Dios mirará. Te mirará a ti y a mí. Y fue la confianza que yo le tuve mientras yo vivía en esta tierra. Amén. Y dice aquí, dice que hablará bien de la confianza de ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas, ¿qué dice? Merece ser alabada. Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces, las pruebas tienen un propósito. Diga conmigo, mi prueba tiene un propósito. Nadie humanamente quiere la prueba. Por eso hay un evangelio light que te evita esto. Te evita que la prueba o la dificultad no tiene que estar en un hijo de Dios. Hombre, sí, porque el Señor lo tuvo, ¿verdad? Dice la palabra que Jesús dice que tuvieran ánimo porque Él ha vencido al mundo. Venció la dificultad, ¿verdad? En el mundo van a tener problemas, pero ánimo, yo vencí al mundo, dice el Señor. Entonces, una de las cosas que yo quería aquí traerle era, ¿qué son las pruebas para ti? Y yo, desde el punto de vista bíblico, porque tú dices, no, la prueba mía es
mi falta de salud, la prueba mía es mi falta de economía, la prueba mía es mi falta de tener buenas relaciones, ¿verdad?, con los demás. Mi problema es, o mi prueba es mi temperamento, ¿ok? Mi carácter, mi falta de carácter, porque a veces digo sí al Señor y a veces le digo no al Señor. Es una falta de carácter que es totalmente diferente al temperamento, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista bíblico, ¿verdad?, podemos decir aquí, ¿verdad?, que las pruebas son desafíos. ¿Son qué? Ya conmigo, desafíos que enfrentamos en esta vida. Las pruebas son desafíos, y Pedro define esa prueba, ¿verdad?, como algo que está, como una dificultad que está deteniendo, ¿verdad?, el avance que tú tengas, no solamente en la parte natural, sino en la vida espiritual. Y una de las cosas que tenemos que saber es que nosotros, hay algo que la Biblia dice, y es que Dios prueba los corazones. Es decir, la prueba siempre va a estar allí. Por mucho que tu sanidad llegue, por mucho que tu economía mejore, por mucho de que tus buenas relaciones estén perfectas, todo lo que esté bien, siempre va a llegar la prueba, va a llegar el problema, ¿verdad? El hecho de tener a Cristo en el corazón no significa que no va a haber ausencia de pruebas o ausencia de problemas. Los va a haber siempre mientras estemos en esta tierra. Porque si tú no quieres tener prueba en esta tierra, la única manera es que estés en el cielo. Son dos cosas, y eso tiene su tiempo, ¿verdad?, y su caducidad. ¿Ok? Entonces, algo que tú tienes que saber es que las pruebas son desafíos. La vida te está lleno. Inclusive, si tú sacas a Dios de la ecuación, ¿verdad?, nos vamos a encontrar naturalmente con pruebas y desafíos, independiente de que Dios exista o no. Entonces los desafíos siempre van a estar presentes. Pero algo maravilloso es que esos desafíos tú tienes que enfrentarlos desde la óptica de Dios en esta mañana. Dile que está a tu lado, tu desafío, tu prueba, vas a verlo desde la óptica de Dios. Vamos, díselo con una voz profética en esta mañana, ¿verdad? Los desafíos hay que enfrentarlos, los inconvenientes hay que enfrentarlos desde el punto de vista de Dios. David lo enfrentó desde el punto de vista de Dios. Y no fue simplemente y llanamente porque él llegó en el momento adecuado, en el momento exacto, no. Ya Dios lo venía preparando. Diga conmigo, Dios venía preparando. Si preparó a David para los desafíos, a ti como hijo de Dios, Dios te está preparando para tu desafío. Y lo más maravilloso es que en la preparación del desafío ya Dios te dio la victoria. Es decir, el desafío que tú tienes por delante ya tiene caducidad, porque tú lo vas a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces las pruebas entonces son desafíos, ¿verdad?, que enfrentamos en la vida. Pero hay una pregunta: ¿quién es el responsable de nuestras pruebas? ¿Verdad? Algunos dirán nuestro enemigo, el diablo. Otros dirán nuestro enemigo, nuestra carne, porque nos hace tomar malas decisiones, ¿verdad? O simple y llanamente mi carácter y todos esos temas que enfrentamos para que podamos estar no yendo hacia el camino correcto. Pero sobre todo, tú tienes que entender algo, y es que Dios reina sobre todo. Ya conmigo, Dios reina sobre todo. Lo que el enemigo hace en este tiempo, ¿verdad?, a la iglesia, está produciendo frutos en la iglesia. Ay, pastor, es que la iglesia está siendo atacada por esto. Sí, claro, es bueno saber que la iglesia está siendo atacada espiritualmente. Pero es bueno saber de que a Dios no se le ha escapado nada de eso. A Dios no se le ha escapado que esta iglesia, nueva generación, sea atacada por el enemigo. A Dios no se le ha escapado eso. Dios está atento allí. Y nos pone esa prueba, ¿para qué? Para seguir escalando nuevos niveles de fe. Amén. Y una de las cosas que estamos pidiendo, ¿sabes qué es? Que aquí esté gente con una visión profética, ¿verdad?, para poder determinar los planes y poderlos derrotar. Entonces, sí hay propósitos en las pruebas. En tu prueba hay propósito. Por eso yo quiero llevarte a Proverbios capítulo 17, versículo 3, ¿verdad? Porque nosotros culpamos al diablo, culpamos a las personas, culpamos a las circunstancias,
Pero no nos damos cuenta, ¿verdad? Que es el mismo Dios quien permite todas estas cosas. Diga conmigo, Dios permite todo. Por eso Jesús decía que Él, Padre que está en los cielos, tenía el número de tus cabellos que están contados en tu cabeza. Usted escuchó ese versículo que dice que una hoja no se cae. Entonces, Dios no ha perdido el control de tu vida. Dios no ha perdido el control de tu vida. Todo nos pasa con un propósito. Diga conmigo, todo me pasa con propósito. Lo importante es que entre más yo esté cerca al propósito, yo voy a tener el respaldo de Dios. Porque si yo estoy alejado del propósito, ¿verdad? Dios me tendrá que llevar por muchas sendas para poder llegar al camino correcto. ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Quién se sabe la historia de Jonás? Jonás fue ¿qué? Llamado por el Señor para que llevara un mensaje de salvación a Nínive. Pero ¿qué hizo Jonás? Se enfureció. Él dijo, no, ¿cómo así, Señor? Yo no voy a llevar ese mensaje allá. Ellos son unos idólatras, Ya él determinó que no y cogió el barco que no era, ¿verdad? Se fue por otro lado. Pero ¿qué hizo el Señor? Se montó en un barco y ¿qué pasó? Dice la palabra que se levantó una tormenta, ¿verdad? Hasta que los marineros y la tripulación se dio cuenta de que la causa de la tempestad era el Jonás que tenían allí. ¿Y qué hicieron ellos? Así es. Supieron que era Jonás y lo echaron al agua. Y la tormenta se calmó. Porque no dice que el barco se hundió, la tormenta se calmó. O sea, Jonás tenía un propósito, tenía una dirección, ¿verdad? Pero él recibió la instrucción y Dios tuvo que corregirlo para que hiciera lo que tenía que hacer. Si Jonás hubiese llevado la ruta que Dios esperaba que hiciese, la ballena y todo ese tema de la tormenta no hubiese pasado. Entonces hay momentos en tu vida, ¿verdad?, que cuando nos alejamos del camino del Señor, Dios tiene que hacer algo. Es lo que yo siempre digo, Dios tiene que arrastrarte y traerte. Y es más la aflicción de estar siempre a cada momento que Dios me iba arrastrando, ¿verdad?, o que yo me vaya conduciendo solito por mi propia voluntad a buscar el camino del Señor. ¿Sí ven ese panorama? Entonces habrá gente que le pasará muchas cosas, obstáculos, desafíos, problemas, y a otras, algunos pocos, porque Dios también está trabajando en ellos. Entonces todo lo que a nosotros nos pasa tiene una enseñanza. Diga conmigo, lo que me está pasando tiene una enseñanza. Tiene una enseñanza. Entonces aquí dice, ¿verdad?, que en el crisol se prueba la plata, ¿verdad? ¿Y qué? Y en el horno se prueba ¿qué? El oro. Pero tu corazón lo prueba el Señor. Diga conmigo, mi corazón lo prueba el Señor. Y es así. Te guste o no te guste, Dios coloca pruebas en tu vida. Y lo que tú tienes que hacer es, cuando tú ves esto de la óptica de Dios, estas pruebas tienen un propósito. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces, ¿por qué somos probados? Es la pregunta. Bueno, listo, la prueba, tengo dificultades, tengo una prueba fuerte, sé que el Señor permite esa prueba, porque Dios puede utilizar hasta el mismo diablo, las circunstancias, tus malas decisiones, todo lo va a utilizar el Señor a bien. ¿Qué pasó con José? Cuando se descubrió que él era el hermano que ellos supuestamente habían echado en la cisterna y lo habían matado. Cuando hubo ese encuentro precioso, José dijo unas palabras que así, a mí desde que me convertí, siempre me retumbaron en mi mente y en mi espíritu. Que todo el mal que a él le habían hecho, Dios lo había transformado a bien.
Mira el Dios que tenemos. Todo lo que pasa a tu alrededor que es malo, Dios, como es tu Padre, lo está llevando a bien. Todo lo que te está pasando, Dios lo está llevando a bien. Tu problema, Dios lo va a llevar a bien. Hay elementos allí en los cuales tú tienes que tener la mente de Cristo. Tú tienes que tener los ojos espirituales para determinar qué es lo que Dios me está enseñando en medio de la dificultad. Amén. Dele un aplauso fuerte a tu papá que está en el cielo. Entonces, ¿por qué somos probados? Vamos a Santiago capítulo 1, del 1 al 4. Yo quiero que usted anote esto porque yo sé que esto le va a servir mucho para cuando usted medite en esa dificultad, ¿verdad? Usted puede entender qué es lo que Dios está haciendo en tu vida, porque Dios está allí, también está en la dificultad. Dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse esta traducción se llama, esta Biblia se llama traducción lenguaje actual, ¿verdad? Y dice así, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de ¿qué? De dificultades, ¿verdad? Ahí veo una cantidad de gente aquí sonriendo, ¿verdad? Porque está en esa dificultad. Versículo número 3. Así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ¿qué dice? Ustedes aprenderán a soportar con más fuerza. Por lo tanto, deben ¿qué? Resistir la prueba hasta el final para que ¿qué? Entonces la prueba tiene algo. Dios presenta las pruebas. ¿Por qué somos probados, verdad? ¿Para qué? Para fortalecernos y hacernos crecer espiritualmente. Lo que te está pasando, si no pasara, tú no buscaras a Dios. ¿Qué eso es así? Dios tiene que estrellarte para que tú lo busques. Dios tiene que permitir eso, porque es que no es su voluntad, ¿verdad? Pero como estamos en un mundo donde no reina todo bien, todo es bueno, hay maldad, esa maldad va a llegar a tu vida. Y esa maldad que llega a tu vida a través de las dificultades, ya sea por tus malas decisiones, ¿verdad? Por las personas, por el enemigo, por cualquier cosa que eso no interesa. Lo importante es que en el foco está Dios permitiendo, y todo lo va a llevar a bien. ¿Para qué? Para que tú lo conozcas, para que tú lo fortalezcas, para que tú tengas una relación personal con Él. En la dificultad, wow, cuando estamos en la dificultad, ay, esto, Señor, usted se levanta temprano, ayuna, viene a la iglesia. Es así. Si eso no pasara, las iglesias estuvieran vacías. Sí, la iglesia no vinieran. No viniera la gente a la iglesia, no buscara a Dios. Ay, si yo lo tengo todo solucionado. Desde que recibí a Cristo, ya yo tengo plata, no me enfermo, ya, chao. Es así. Esa es nuestra naturaleza. Entonces nosotros somos probados con un propósito, ¿verdad? Y es crecer. Por eso yo lo llamo la universidad de Dios. No solamente aprenderme el versículo, es vivirlo. Y cuando tú lo vives, estás desde la óptica de Dios. Así que lo que te está pasando, la dificultad que te está pasando ahí, cierra tus ojitos por un minutico allí, ¿verdad? Y la vas a mirar desde el punto de vista de Dios. Y hay una pregunta allí importante que Dios está haciendo ahora, ¿verdad? Y es que tú tienes que hacerte ahora, y es, ¿qué me está enseñando el Señor? ¿Qué me está enseñando Dios? A los impacientes, ¿qué se requiere que se les enseñe? Paciencia. ¿Y cómo cree usted que Dios puede llevar la paciencia a tu vida? ¿Verdad? Diga conmigo, prolongando la dificultad. Te lo voy a repetir. A los impacientes, ¿qué se le tiene que enseñar? ¿Y la paciencia qué es? ¿La paciencia qué es? ¿Qué me define usted como paciencia? A ver. Esperar. Confiar. ¿Y cómo tú enseñas a tu hijo a confiar y esperar? No dáselo enseguida. Quedaron callados. A tu hijo, si tú le vas a enseñar paciencia, ¿verdad?
no, eso le va a decir espere. Pero como tú ya eres un adulto en Cristo Jesús, ahora tú tienes que meditar qué es lo que Dios está enseñando en esta mañana con tu problema, con tu dificultad. Si es paciencia, si es impaciencia, entonces tengo que aprender a esperar. Pastor, ¿y cómo aprendo a esperar? Descansando en el Señor. Entonces, la paciencia, la impaciencia que yo tengo, Dios tiene que convertirla en paciencia. Entonces me dice, espérate. Y en la medida en que yo voy aprendiendo la paciencia, ¿verdad? Sé que aprendí en esta mañana que la única manera de aprender la paciencia es descansando en Dios. Entonces Dios me enseña varias cosas ahí mismo. Me enseña la paciencia y me enseña a buscarlo, porque en la búsqueda yo descanso. Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces, ¿quién nos prueba? El Señor. Dios nos prueba, ¿verdad? Y eso lo permite, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener fortaleza y crecer espiritualmente. Así que por mucho que tengas la chequera allí bien abultada, ¿verdad? Te van a llegar problemas. Y tal vez la gran mayoría de ese tipo de personas, ¿verdad? Que están buscando a Dios por ese propósito, ¿verdad? Y que tengan la chequera abultada, es que no vas a poder dormir porque la chequera en cualquier momento se puede ir. Entonces, ¿qué voy a hacer con la plata? Juanito de tal me está robando. Este me lo puede. Todas esas cosas Dios nos enseña, ¿verdad? Es un ejemplo. Entonces, nosotros somos probados entonces por ello, para fortalecernos, para que nosotros podamos tener resistencia, ¿verdad? Y tenemos que recordar que hay beneficios cuando recibimos a Dios en las pruebas, ¿verdad? ¿Y cuál es? Que nosotros, lo que estamos aprendiendo, ¿verdad?, hoy en la prueba, mañana nos sirva, porque cuando venga esa misma prueba, en esa circunstancia, ya tú sabes cómo vas a actuar. Es que esa es la universidad de Dios. Es tan práctica. No es tanto yo aprenderme de Génesis, Apocalipsis, toda la Biblia. Yo conozco gente que se conoce toda la Biblia, pero es un desastre en su vida natural. Porque no es solamente memorización. Y tampoco es que se les ha revelado, porque tú tienes que entender la Biblia desde el Espíritu. Tú tienes que leer la Biblia con el Espíritu, ¿verdad? Porque dice la palabra que la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces yo puedo tener mucha letra y saberme todo, pero si no tengo el Espíritu, nada sirve. Nada sirve. Entonces somos probados por eso, para que en esos beneficios que Dios nos está dando, ¿verdad?, esa prueba, podamos obtener beneficios que me puedan ayudar más adelante, ¿verdad? Y también ser de bendición para otros. ¿Por qué? Porque automáticamente Dios te da la oportunidad de que tú seas un consejero, de que en ese momento que tú aprendiste, tú te conviertes en sabio, porque es sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es muy diferente a la humana. ¿Por qué? Porque aquí te está diciendo, oye, alégrate. La humana te dice, entristécete, deprímete, porque te llegó el problema. Es ilógica a veces la sabiduría del Señor. Pelea con nuestra lógica. Aquí me está diciendo, ¿cómo así que Pedro me está diciendo que me alegre por lo que me está pasando? Humanamente estoy derrotado. Pero en la óptica de Dios, wow, me voy a fortalecer. Porque algo grande Dios va a hacer en mí. Amén. Algo grande Dios va a hacer en mí. Entonces, teniendo eso claro, vamos a ver 4 propósitos, para que usted la anote allí. 4 propósitos que yo encontré, o 4 razones diferentes por los cuales Dios nos prueba. ¿Ok? Vamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice, está aquí en palabra de Dios para todos. Dice, no quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Mira lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, el cual escribió casi el 80% del Nuevo Testamento. Dice, no quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Por eso el Señor me dio ¿qué? ¿Qué es una dolencia?
Diga conmigo, una enfermedad. Imagínate. Pablo tenía ¿qué? Una enfermedad. Y dice, y él lo describe de esta manera. Un mensajero de Satanás enviado a torturarme para que no me vuelva ¿qué? ¿Por qué Dios le permitió que Pablo tuviera una enfermedad? Vamos, ¿por qué? Porque era orgulloso. Porque era orgulloso. Ahí está. Pablo, el gran apóstol, que Dios lo subió al tercer cielo donde él está. Esas fueron las revelaciones que Pablo, cuando usted lee las cartas, por eso es que hay que leer la Biblia. Cuando usted lee las cartas, en una de las cartas, Pablo describe, ¿verdad?, que Dios lo llevó a donde estaba él. Y le mostró todo lo que le tenía para sus hijos. Y él dice, ¿verdad?, que para que eso no se le subiera a la mente, yo soy el de la nación. Venga, no. ¿Por qué? Porque tenía ¿qué? Ego. El ego no cabía aquí en esta sala. ¿Era qué? Inflado, orgulloso. Los miraba todos, ¿por qué? Por encima del hombro. Es que yo soy Pablo. Yo fui allá y sé lo que tiene para ustedes. Yo creo que es el versículo que dice que cuando él dice, ni ojo que no vio, ni oído escuchó, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Eso fue lo que Dios. Y el Señor no le permitió que él revelara eso. Porque él no lo revela ahí. Él simplemente dice que conoce a un hombre, ¿verdad?, que subió al tercer cielo. El Pablo, ¿verdad? Pero como sabía que se iba a inflar, ¿qué le puso Dios? Una dolencia, una enfermedad. ¿Para qué qué? Para que no se sintiera orgulloso. Entonces, en las pruebas, ¿verdad?, hay propósitos. ¿Y cuál era lo que yo seguramente extracto de aquí? Y es que el propósito de la prueba es para mantenernos espiritualmente seguros, en una zona segura, decir, wow, de aquí no me puedo mover. Porque si me muevo, me salgo del foco de Dios. Las pruebas te sirven para mantenerte espiritualmente despiertos. Dile que está a tu lado, despierta en tu prueba. Las pruebas te permiten, en primer lugar, mantenerte despierto espiritualmente, porque si no viene la prueba, tú no buscas a Dios, lo desechas. Y por eso Dios tiene que cerrarte las esquinas, o cerrarte los caminos, y algo tiene que pasar. Entonces, el propósito aquí, entonces, ¿qué? Mantenernos espiritualmente en una zona segura. ¿Para qué? Para que tú te mantengas en unos límites. Hay límites en la vida espiritual y en la vida natural. A veces mucha gente, ¿verdad?, está en la iglesia, le va bien al principio y después se desordena. Se desordena. Es así. Ya como vine por lo que Dios me iba a dar, me voy. O llevan una doble vida. Eso sucede muy frecuentemente en estos últimos tiempos. Entonces, las pruebas nos permiten establecer límites. Y esos límites, ¿quién los establece? Diga conmigo, el Señor. ¿Y por qué? Para mantenerme seguro. Así que Dios te guarda allí en ese momento. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Vamos al segundo propósito. Tito, capítulo 2 del 11 al 12. Tito, capítulo 2 del 11 al 12 dice, ese es en la Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Así en la TLA, dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y mira lo que dice aquí, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas, y así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Entonces la prueba a veces viene, ¿sabes para qué? Para aumentar y saber quién es Dios. Porque la prueba, como te acerca a Dios, tú emprendes y enseñas y aprendes a conocer quién es Dios. Entonces la prueba te permite que tú te acerques a Dios y aumentes el conocimiento que tú tienes de Dios. Mucha gente conoce a Dios de oída, ¿verdad? ¿Y quién conocía a Dios de oída? Job.
Job conocía a Dios de oídas. Por eso hay un versículo al final de la prueba que él pasó con una prueba difícil. Una prueba difícil, dice, wow, Señor, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Experimentó al Dios de la revelación. Y es lo que tú y yo tenemos que pedir, revelación. Revelación, es decir, que no es el pastor, no es la circunstancia, sino el mismo Dios que te enseña a ti. Y eso lo hace cuando tú te acercas a Él. Cuando tú te acercas a Él. Entonces, en segundo lugar, la prueba tiene un propósito, y es que aumentar lo que sabemos de Dios. ¿Ok? Vamos a Hebreos, capítulo 12. Vamos a leerlo del versículo 12. Entonces yo quiero que nos centremos en algo, y es que a la iglesia, cuando pasamos una prueba, nosotros no buscamos a Dios en primer lugar, sino nos centramos en lo que nos está pasando. Nos centramos, ¿qué? Ya conmigo, en el dolor, en lo que sufrimos. Nos centramos tanto en el sufrimiento, en primer lugar, que a veces olvidamos a Dios. Cuando a usted le pasa algo, el primero que dice, ay, porque a mí esto y tal. O sea, no te centres enseguida en, bueno, Señor. O sea, no es así inmediatamente. Y eso es lo que hoy yo quiero derribar en esta mañana. Que no te centres en lo que te está pasando, en lo que estás sufriendo, en el dolor. No te quedes allí. Amén. No te quedes allí. No te centres solamente en que perdiste la fuerza, sino que te centres, ¿verdad?, en que Dios te puso algo eso para edificarte, para avanzar. La prueba que tú tienes en esta mañana es para avanzar. Amén. Para avanzar. Y en ese avance, Dios va cogiendo y agregando notas a tu vida, ¿verdad? Que era la que veníamos hablando, ¿verdad? Que era la primera, era para que tuvieras allí seguro espiritualmente. En segundo lugar, lo conocieras, ¿verdad? Y algo que yo quiero que usted lea aquí es en el versículo 12 que dice, en el 12 que dice, pero todo eso no debemos dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, ¿qué dicen? Cobren nuevas fuerzas. Corran por un camino recto y parejo para que el pie que está cojo se sane y no se tuerza más. Amén. Entonces la prueba que tú estás pasando es una prueba ¿para qué? Para que tú avances. Y aquí tengo la tercera, y es que la prueba tiene un crecimiento espiritual y fortaleza. La prueba, en primer lugar, te da una zona segura espiritualmente, que te mantenga espiritualmente allí. Segundo, conozcas a Dios. Y tercero, para crecer espiritualmente, porque te acercas a Dios, conoces a Dios, experimentas a Dios. No es lo mismo que te digan Jehová Jireh, que tú hayas experimentado a Jehová Jireh. Te lo voy a repetir. No es lo mismo que tú te digan Jehová Jireh, que tú experimentas a Jehová Jireh. Jireh, ¿qué significa Jireh? Diga conmigo, provisión. 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 Y ya hay principios para experimentar la provisión. Diga conmigo, hay principios para experimentar la provisión. ¿Cuál es el primer principio? El diezmo. Pastor, ore por mí, por mi empresa, tú diezmas. Para que me proteja en mi negocio, diezmas. Yo no soy Dios, pero yo puedo orar por ti, perfecto, pero la oración no va a haber respaldo porque no hay un principio en tu vida. Las oraciones se respaldan por principios. Por principios. Queremos puertas abiertas en muchas cosas y se necesita el principio. Hay inconformidad en tu corazón y una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque hay falta de perdón. Si no perdonas, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra que enseñamos la vez pasada? Dios no nos puede perdonar. Que a veces nos creemos, Pedro, solamente hasta 7 veces, ¿verdad, Señor? 7 veces, ¿verdad? No es todo el tiempo, toda la vida. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar aunque tu carne no quiera. Tú tienes que sujetar tu carne.
Porque es que la carne a veces quiere mandar y quiere reinar. Y donde reina la carne hay corrupción. Y la carne no entra al reino de los cielos. La manera de pensar, o la vieja manera de pensar, que es la carne, ¿verdad?, que llama Pablo de esa forma, es la vieja manera de pensar humana, mundana, sin Dios, que no quiere perdonar, esa no va al cielo. Y Pablo lo dijo, la Biblia lo dice mucho, muy claramente. Por eso, este cuerpo de corrupción, ¿verdad?, cuando tiene principios y ya ha crecido en el Señor y el Señor se lo lleva, dice que lo vuelve incorruptible. Así es. Amén. Se fueron los amenes. Bien, vamos al cuarto, ¿verdad? Vamos a leerlo en Juan capítulo 9, versículo 3. El cuarto propósito, rápidamente. Juan 9 dice, ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Cuarto principio o cuarto propósito para que las pruebas llegan, ¿por qué llegan a mí? Con un propósito, ¿verdad? Y es que para que la gloria de Dios se muestre en tu vida. Cuarto propósito, para que la gloria de Dios se muestre en tu vida. Dios permite las pruebas para que tú veas su gloria, para que tú veas que Él es real. Hay gente que tiene que ser tocada, ¿verdad? Y es esa gente que Dios tiene que, es como cuando coges a alguien por el cuello y lo estremeces para que se dé cuenta de la realidad. Así yo pienso que hace el Señor, de una manera muy, Dios tiene que cogerte por el cuello, ¿verdad? Hasta darte cachetadas para que despiertes. Sí, para que despiertes y sepas que hay un Dios en los cielos que te ama. Y la prueba está precisamente en eso, para que tú lo conozcas, para que tú crezcas, para que conozcas sus principios, pero para que sepas que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que con solamente buscarlo bajo sus principios, ¿verdad?, Él te respaldará en la prueba. Entonces son cosas que a veces nosotros no sabemos y pensamos, ¿verdad?, y nos centramos tanto en el dolor, pero no nos centramos en que, Señor, una vez, está bien, yo lloré, me enfurecí, respiro profundo, no duro ni 2, ni 10 meses, ni 2 años, ni 4 años, sino lo más pronto y, bueno, Señor, ¿qué me querrás tú enseñar ahora? Aquí estás, aquí, en este escalón. Aquí lloraste, ¿cuánto llevas llorando? 3, 4, 5, no sé, 3, 4, 5 horas, 3 horas, 2, 3 años, bueno, ya listo. Señor, que abiertamente, Padre, tú que me quieres enseñar, Señor, con esto que me está pasando a mí. ¿Estás trabajando en mi carácter? ¿Estás trabajando para que me conozca, para yo conocerte más en tus principios, para ser un hombre, una mujer más llena de ti? Que es así. Y es así. Entonces, los propósitos es ¿para qué? Para que la gloria de Dios nosotros la podamos ver, la podamos vivir. Amén. Y quinto, está en Filemón, capítulo 1 del 10 al 11. Filemón, capítulo 1 del 10 al 11 dice, te ruego que recibas bien ¿a quién? A Onésimo, ¿verdad? Aquí, este puede ser un nombre para un próximo hijo suyo. ¿Cómo se va a llamar? Ok. Onésimo Andrés, venga para acá. Bien. Te ruego que recibas bien a Onésimo. Para mí, él es ¿qué? Como un hijo. A ver, ayúdeme. ¿Dónde anunció dónde estaba Pablo? ¿Y a quién se encontró allí? Los dos estaban ¿dónde? En la cárcel. ¿Y qué hizo Onésimo? ¿Onésimo qué? Se convirtió al Señor en la cárcel. ¿Verdad? Es decir, Pablo no llegó porque simplemente, sino había un propósito allí. ¿Y era qué? Que uno de los que, yo sé que se convirtieron muchos allí en la cárcel, pero uno de ellos era ¿qué? Onésimo, para que quedara en la escritura, para que cuando Pablo, ¿verdad?, escribiera esta carta, el Espíritu Santo le trayera memoria
esa vida que tuvo Pablo en ese momento, esa situación que tuvo Pablo en ese momento, ¿verdad? ¿Que era qué? ¿Una qué? Una dificultad. ¿Una qué? ¿O es que Pablo se fue de alegría para allá? Porque Pablo fue perseguido por su fe. Y él fue puesto en la cárcel muchas veces. O sea, fueron pruebas difíciles. Y aún así, usted lee la vida de Pablo a través de la carta y usted, wow, yo quisiera ser como Pablo. Pero aún así, Pablo tenía que una prueba, que yo se lo leía anteriormente. ¿Era qué? Una enfermedad. ¿Y para qué? ¿Por qué tenía la enfermedad Pablo? ¿Para que qué? Su orgullo. Wow. Su orgullo. Lo que fue Pablo, ahora qué se deja para nosotros. Lo que fue Pablo, imagínate. El gran apóstol. ¿Verdad? Entonces aquí dice la palabra, ¿verdad? Que él le anuncia la buena noticia en la cárcel a Onésimo. Onésimo se convierte, ¿verdad? Y de allí, Onésimo pasa de ser que un esclavo, ¿qué? Inútil, ¿ahora qué? A útil, wow. Y más adelante yo les hablaré porque la carta de Filemón es una carta preciosa porque Filemón era el amo de Onésimo. Filemón era ¿qué? Y Onésimo se escapó. Onésimo se escapó. Filemón se convierte al Señor. Y no es casualidad, es la diosualidad que Pablo llega a la cárcel donde estaba el Onésimo fugado, ¿verdad? Y aparentemente, cuando usted lee la carta, parece que Onésimo se llevó su tula. Cogió algunas cosas de Filemón y se escapó. Cuando usted lee la carta, Pablo le dice a Filemón, me encontré con Onésimo. Y ese Onésimo que era inútil, ahora es útil en el Señor. Por eso lo que Onésimo te llevó, yo te lo voy a pagar. Y recíbelo allá. Dice la historia que él recibió a Onésimo. Ya no era un esclavo, ya eran hermanos en la fe. Entonces las pruebas, mis amados, la prueba en quinta nos prepara, ¿verdad? Para poder hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Hay pruebas que te están pasando, ¿verdad? Donde Dios tiene un propósito ahí. No solamente que lo conozcas, no solamente que tengas límites, no solamente para que creas en el Señor, es para que sepas que hay un producto espiritual que Dios está sacando porque tú vas a hacer a partir de allí algo para Dios. Pablo pasa una prueba y va a la cárcel y todo lo que yo le a usted he relatado. Y finalmente, ¿qué era? Era un propósito de Dios. Que a través de esa dificultad que Pablo, Angie, tiene de ir a la cárcel y todo eso, ¿verdad? Conozco a Onésimo y pueda, ¿verdad? Restaurar a Onésimo y Onésimo nuevamente vuelva donde antes había salido mal. Entonces las pruebas tienen siempre algo importante y es que nos prepara para poder hacer lo que Dios nos ha encomendado. Amén. Lo que Dios nos ha encomendado. Amén. Así que yo quiero que se ponga de pie en esta mañana. ¿Verdad? Y ahí mientras te pones de pie, imagínate si no hubiese pasado lo que pasó, no hubiese restablecido, no hubiese convertido a Onésimo y no hubiese hecho todo ese proceso de restauración que Pablo hizo, ¿verdad? Si Pablo se hubiese quedado, ay, aquí yo en la cárcel, si yo le servía al Señor, yo que soy el apóstol, ahora aquí en la cárcel metido, Dios no está conmigo. Mentira, esa es mentira del diablo.
Dios está allí en tu prueba. Ya dejas de llorar en la prueba. Ya dejas de llorar en la prueba, de lamentarte. Ay, porque a mí, pobrecito, yo que soy, yo que diezmo y voy puntual y llego. Bueno, de vez en cuando llego puntual a la iglesia, ¿verdad? Porque siempre llego a las 10:30 después de la adoración, ¿verdad? Y ya, y tengo una bonita familia. Mi esposa allí en la casa me hace un arroz bien sabroso. A veces no le echa sal, pero bueno, yo me lo como porque la amo. Me pone el suero con esa elegancia para poderlo, ¿verdad? Y quedarse allí uno ahí lamentándose allí. Yo pienso que hoy debe tener una óptica nueva en tu vida. Tener una óptica. Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué me estás enseñando? Si es paciencia, voy a ser más paciente en ti. Porque en la eternidad voy a tener tiempo. Es que como ya no hay tiempo en la eternidad. Pero aquí nos desesperamos porque el mundo avanza y el vecino avanzó ya no sé qué, y a veces nos ponemos unos estándares de vida muy altos que no tienen nada que ver. Deja que el vecino vaya, si se quiere ir para Hong Kong, que se vaya. Si tiene la mejor casa, la peor, no, eso no me interesa a mí. Uno tiene que tener, eso no significa que no vas a progresar, eso está muy bien, pero Dios tiene su tiempo. No tienes que ahora enredarte con cosas para poder demostrar a la gente que tú estás bien, que todo, no. Dios te va a prosperar en su tiempo. Hay tiempo de prosperar, un tiempo de llorar, tiempo de reír. Lo que tienes tú que avanzar y crecer en el Señor. Entre más tú crezcas en Dios, Dios te va a prosperar. Porque dice que las riquezas, dice que nos alcanzarán. La Biblia no dice que yo estoy detrás de las bendiciones. ¿Dónde dice la Biblia que yo tengo que...? No, dice que las bendiciones, ¿qué? Me alcanzarán. Porque yo estoy detrás del Dios de la bendición. No buscando a Dios para la bendición. A veces cogemos la bendición y dejamos al Dios de la bendición. No aprendemos eso. Entonces hay que aprender eso. Que la vida cristiana, la vida en el Señor es preciosa, es maravillosa. Llegas cansado, pero te metes con Él allí en tu cuarto, solito allí, de frente a tu computador. No sé si tienes un espacio allí, ¿verdad? Y Señor, mira, me siento así. Y yo sé que va a haber una revelación ahí porque el Espíritu está ahí dentro de ti y habla con Él y te fortalece. Y bueno, y vamos para adelante. Y va a haber una palabra de aliento. No te preocupes cómo Dios, yo siempre he dicho, no te preocupes cómo Dios te va a hablar. Tranquilo, ese es el problema de Dios. Tú pregúntale. Atrévete a preguntarle. Ahora tienes que imaginar, no, que tiene que ser en los sueños, que tiene que ser como, no. Dios te conoce y Él va a saber en qué parte espiritual Dios te va a hablar. Eso déjaselo a Él. No le encapsules tanto como te va a hablar. Ay, que yo te quiero que me hables por la palabra. No. Pregúntale. Habla como cuando estás hablando con una persona. Porque Él es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona y no importa que te tilden de loca, de loco, siéntate allí, háblale allí al frente. Señor, yo sé que tú estás aquí sentado. Si lo quieres hacer, hazlo. Porque dice que el evangelio para los que se pierden son locura. Es locura para los que se pierden, pero para nosotros que creemos es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Porque Dios no nos está probando para que podamos desarrollar cosas que no sean con respecto a su reino. Él nos prueba porque tiene reservada cosas maravillosas, Señor, en esta hora. Sabemos que es así. Por eso te pedimos que esta prueba que estemos pasando, Señor, nosotros la podamos identificar desde la óptica tuya, donde tú te vas a glorificar, donde vamos a crecer conociéndote, donde lleva un propósito espiritual que yo tengo que hacer. Escúchame bien, la prueba que tú estás pasando tiene un propósito espiritual que tú tienes que hacer. Hay un mandato espiritual ahí en medio de esa prueba que tú vas a identificar. Eso me lo dando el Señor a esta hora.
Hay algo, hay un propósito espiritual, hay un principio espiritual ahí. Cada prueba tiene un principio espiritual que hay que ejecutar. Tal vez Dios te lo está enseñando. Pregúntale cuál es. Tú eres el que la está viviendo, Él te puede contestar. Él te puede contestar. Y va a ser más llevadera. Va a ser tan llevadera que tu paciencia va a crecer, que se va a esfumar en cualquier momento. Dios te va a sorprender. Porque eso te evita poner el foco en otras cosas. No pongas el foco solamente en el dolor, en el pobre de mí, en el pobrecito. No. Ubícate en el foco de Dios. No lo dejes de alabar. No lo dejes de disfrutar de su presencia en las mañanas. Amén. No lo dejes. No lo dejes allí. Cierra tus ojos allí. Padre, esta es mi prueba. Vamos. Dile la prueba allí, Señor, esta es mi prueba. Esta es mi prueba y hablas de la prueba. Habla de la prueba. Señor, esta es mi prueba. No sé si es dinero, si es carácter, si es relaciones, si es conversión, si es sanidad. Eso tú lo sabes con el Señor. Dile, Señor, esta es mi prueba, Señor, que estoy pasando. Y hoy entendí que esta prueba es para crecer. Esta prueba que yo tengo es para hacer algo para ti. Esta prueba que yo estoy pasando es para aumentar más el conocimiento que tengo de ti, Señor. Y por eso hoy te la entrego a ti, Padre. Porque sé que es un tiempo donde tú me vas a preparar. Tú me estás preparando, Señor. Tú me estás preparando.